Oiga, tengo un enlace en este momento y le agradezco a Mar Estrada. Ella es economista, trabaja en la Universidad Iberoamericana de Puebla y te agradezco, Mar, que hayas aceptado platicar con nosotros precisamente acerca de este tema, del incremento al salario mínimo. Preguntarte, ¿cómo lo ves? Desde tu punto de vista, ¿fue bueno? ¿Es un logro o tiene sus bemoles? Hola René, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues mira, es bueno en el sentido de que se ha hecho una política de incremento al salario mínimo, eh, porque bueno, hay un rezago en lo que son los salarios reales en este país, ¿no? El salario mínimo todavía no llega a la línea de bienestar de la pobreza. Entonces, bueno, una persona que gana el salario mínimo por definición es pobre en México. Entonces, por ese lado, digamos que tenemos un beneficio, pero existe la contraparte, ¿no? Porque este año es un año atípico, un año en el que las empresas se vieron impactadas por la pandemia de coronavirus y que aunque hubo algunas respuestas por parte del gobierno y ayudas, estas únicamente fueron enfocadas al sector formal de las empresas. Y muchas empresas, la mayoría de las empresas en nuestro país son pequeñas empresas o microempresas, la gran mayoría, y en menos proporción las medianas y grandes empresas. Entonces, pues a final de cuentas, pues tenemos que el sector empresarial de alguna manera, se vio beneficiado, pero únicamente al sector formal, no al sector informal. Tenemos también que nuestro país tiene una estructura empresarial con gran proporción en el sector informal. Entonces tenemos a muchos trabajadores en el sector informal también y muchas, bueno, la gran mayoría de las empresas son micro y pequeñas empresas. Entonces, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal para ayudar a estas empresas, pues no han sido suficientes y yo creo que, bueno, gran parte del problema de que ahora manifiestan los empresarios por el incremento al salario mínimo es ¿no? Pues es, para ellos se les hace mucho, dado que ellos tienen que asumir este costo, ¿no? Porque es un costo dentro de las empresas. Sin embargo, eh, bueno, hay aquí dos cosas, ¿no? Una es que sí se ha venido a partir de los 90, 80, todo lo que es la política económica, como se ha venido reformando en nuestro país, ha beneficiado mucho a las empresas, ¿no? Los empresarios están acostumbrados a incrementos muy bajitos en el salario mínimo. Por ejemplo, en 2015 el salario mínimo era de 70.10, luego en 2016 73, 2017 80.04, 2018 88, ya para 2019 se incrementó a 102 y en 2020 123 y ahorita 141 pesos, ¿no? Entonces, sí han sido grandes los incrementos, pero también yo creo que no es solamente incrementar el salario mínimo. Yo creo que un incremento al salario mínimo debe venir acompañado con reforma hacendaria, porque muchas de las micro y pequeñas empresas se encuentran en el sector informal debido a las altas cargas impositivas que se pagan en nuestro país. Nosotros tenemos altas cargas impositivas en las empresas y son las que se ven más afectadas porque es difícil la evasión de impuestos para estas empresas. Entonces, lo que hace la alta carga impositiva es que vayan hacia el sector informal, puesto que tienen que, ahora sí que el margen de ganancia para esas empresas va a ser muy pequeñito y por lo tanto, pues van a optar por el sector informal. Entonces, aquí tenemos un problema estructural de política económica que tiene que ver con la cuestión laboral, que tiene que ver con la cuestión
impositiva o la cuestión hacendaria, ¿no? O sea, con la política económica y con reformas estructurales que son necesarias en nuestro país. Este incremento en el salario mínimo es necesario, pero se mitigaría de alguna manera si viniera acompañado de reformas laborales y de reformas fiscales. Entonces, así se resentiría menos, independientemente de los apoyos que ha dado el gobierno, porque creo que la informalidad es un problema muy grande en cuanto a las empresas y, bueno, es parte de la política económica, la política fiscal, pues atraer a las empresas hacia el sector formal. Y teniendo cargas impositivas tan altas, pues lo que se hace es pues alejarlas, ¿no? Entonces creo que para que la economía funcione de mejor manera, es necesario ver estas cuestiones. Ahora, por el lado del salario, es importante señalar que un incremento en el salario nominal, que es un incremento, es diferente al salario real. El salario real es lo que se puede adquirir con cierta cantidad de dinero y bueno, esto va ligado a la parte de la inflación. Se ha incrementado mucho la inflación que se llama no subyacente, que es la que incluye a los alimentos y a los combustibles, que como son los precios más volátiles, en algunas mediciones no se toman en cuenta, pero en otras sí. Pero finalmente, ahora sí que los ciudadanos y las personas, los trabajadores, o sea, el ciudadano de a pie, pues eso es en lo que más gasta. El ingreso de las personas, la mayor parte de ese ingreso va hacia los bienes que son necesarios para la subsistencia. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ha habido un incremento en la inflación, pues derivado de las crisis económicas y que, bueno, esto de la desaceleración económica, como le llamamos los economistas, pues esto impacta en un incremento en los precios, además de que también la pandemia impactó en ese incremento de precios. Entonces, el poder adquisitivo de las personas, pues se ve, digamos que dañado de cierta manera, porque pues ahora pueden comprar menos productos por la misma cantidad de dinero, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta las dos partes, ¿no? La parte de los empresarios, pero también la parte de los trabajadores. Muy bien, Mar. Por último, preguntarte, muchas empresas se van a ver en problemas con esta autorización de incrementar el salario. Hablamos de aquellas que tuvieron que despedir a empleados, hablamos de aquellas que apenas están empezando en el ámbito, entonces sí va a haber ahí alguna situación de diferencia para poder cubrir esta expectativa. ¿O tú cómo lo ves? Sí, las, como lo decía, las pequeñas y microempresas son las que se ven más afectadas por la poca capacidad que tienen de, digamos que de inversión, por los altos costos que están cubriendo, incluyendo lo que son los salarios, lo que son pues el incremento en los insumos, o sea, si hay inflación, hay incremento en insumos y esto eleva los costos para las empresas. Las altas cargas impositivas también son costos que tienen que asumir las empresas. Las micro y pequeñas empresas son las que se ven más afectadas en este sentido. Por eso es que sí debería replantearse la cuestión de los apoyos a micro y pequeñas empresas a partir de la pandemia, ¿no? Ahorita no se ha querido cerrar para no desactivar la economía, porque bueno, sí hubo una gran caída debido a las restricciones sanitarias y ahorita es lo que se está tratando de evitar, pero pues ya estamos viendo cómo está el Distrito Federal, o sea, ya los hospitales están casi llenos, para no desactivar la economía, porque esto sí metería en graves problemas a la economía en general y bueno, no nada más en el DF, en todos los estados de la República Mexicana, pero finalmente, si vuelven las restricciones, porque es posible que vuelvan debido a que ahorita no se están tomando medidas, pues es posible que haya, bueno, que haya otra vez una caída en el crecimiento económico, ¿no? Y esto pues va a repercutir
en un incremento de los precios y va a repercutir en la quiebra de muchas empresas. Entonces, sí es delicado, son decisiones que no pueden ir solas, o sea, son decisiones que tienen que ir acompañadas de reforma fiscal, de reforma laboral, no únicamente la cuestión del salario, sino debe ser una política económica integral que tome en cuenta, digamos que a los empresarios, pero también a los trabajadores y ver la manera de cómo puede afectarse, pues, lo menos posible y apoyar a la mayoría de las empresas, ¿no? Más del 90% de las empresas están en la micro y pequeña empresa en nuestro país. Entonces, digo, hay que ver esa parte, ¿no? Que es lo más importante en este momento. Muy bien, pues agradecerte, Mar Estrada Jiménez, maestra de Economía de la Universidad Iberoamericana de Puebla, por estos minutos y por la valiosa información. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, bonito día.